En estos últimos minutos que nos quedan, voy a pasar a formular algunas de las preguntas que nos han hecho llegar desde el público. En honor al tiempo, he seleccionado las que tienen más coincidencia en los que nos han formulado. Y la primera de ellas, en realidad dice para todos, dice, ¿por qué pensar que solo con una competencia ayudaremos al logro de las otras? ¿Cómo se está afrontando el problema de avanzar en las otras 30 competencias? Creo que la solución no solo va con lo digital, sino también debe verse el tema de las habilidades sociales. ¿Sí? Bueno, ahí definitivamente un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Esta nueva forma de aprender que mencionaba tanto Cecilia como Alfonso, ¿no? Y ahí las metodologías activas, el enfoque de educación STEAM permite, por ejemplo, ¿no? Y no es lo único que existe en el mundo, pero es una herramienta interesante para lograr este aterrizaje en un enfoque por competencias, ¿no? Entonces, ¿qué permite? Permite al docente justamente articular estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática, y esta A es una A amplia, no es solamente el arte, es las humanidades, que permite justamente lograr a través de proyectos, a través de estas metodologías activas, integrar contenidos, ¿no es cierto?, para concretar algo. Y ese concretar algo, ese producto es una solución. ¿Y es una solución para qué? Para el contexto, a este contexto, para nuestro contexto, el contexto que requiere un cambio. Y ahí es donde se promueve al ciudadano activo, a este ciudadano digital, ¿no es cierto? Y es un ciudadano efectivamente que requiere habilidades blandas. Y en ese proceso de hacer, porque es por proyectos, por problemas, resolución de problemas, es donde se desarrollan estas justamente habilidades que menciona Antonio, de poder trabajar con otros, de tener que comunicarse, de tener que trabajar en equipos, de cooperar, no solamente colaborar, sino cooperar. Y cooperar significa que cada quien es responsable, ¿no? Y del gran todo. Entonces, ahí es donde formamos ciudadanos. En realidad, gracias por la pregunta. Sí, pues cuando estamos en un evento donde el tema era la tecnología y lo virtual, eh, pero con toda razón, realmente no es lo único. Y alguien podría decir, y yo les pregunto a ustedes, ¿los chicos podrían aprender y desarrollar las otras competencias sin tecnología? Seguro que algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. No lo sé, pero y realmente se podría hacer, pero en el mundo en que estamos ahora, en el mundo actual y la facilidad que nos da la tecnología, creo que tenemos que aprovecharla. Ahora, yo sí creo que tenemos que ser cuidadosos con eso y no pensar que todo se va a enseñar a través de las tecnologías. O sea, definitivamente que no. ¿No? Hay mucho de lo que va a ver con el diálogo, incluso otras experiencias de aprendizaje que el profesor pueda desarrollar, no necesariamente con tecnología. Aquí lo que se ha planteado es que el cambio en el nuevo currículo de pensar las tecnologías es justamente ponerlo de manera transversal, ponerlo al servicio del desarrollo de las otras competencias, pero no es lo único que se puede utilizar. Las experiencias de aprendizaje tienen que ser de lo más variadas y sobre todo respondiendo a la realidad, a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Por eso es que es tan importante que cada escuela también pueda ir poniendo su sello. Hay escuelas que serán mucho más digitales que otras, y eso no quiere decir que las que no sean principalmente digitales no hagan uso también de esta herramienta, ¿no? Entonces creo que la mirada y el cambio que estamos tratando de hacer y que es complejo, es pensar en cómo se desarrollan competencias, ¿no? Que es una mirada diferente a solo aprender procedimientos o solo aprender conocimientos, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos y la tecnología nos abre una posibilidad de aprender de una manera diferente, no es la única, y estoy totalmente de acuerdo, tenemos que pensar en cómo desarrollamos todas las competencias que están puestas en el currículo, que ya son bastantes, algunos me dicen están muy complicadas, bueno, eso es el trabajo en el que estamos ahorita abocados y es con el trabajo de ustedes también y de los mismos docentes, en cómo eso va bajando incluso hasta no solo quedarse en el documento, en el marco, los programas curriculares, sino los recursos que utilicemos, cómo vamos haciendo la planificación, la evaluación a través de competencias, ¿no? Ese es el gran reto. Muchísimas gracias, Cecilia.
Ahora, hay una pregunta que de alguna u otra forma veo que se repite, de repente de diferentes formas, pero coinciden en algo. Dice, ¿cuáles son las estrategias o el cómo podemos motivar a los docentes que por alguna razón tienen o un temor, en algunos casos mencionan una agenda recargada, o son reacios a entrar al mundo de la competencia digital? ¿Cómo se está abordando este problema de los docentes, repito, que por temor o por ser reacios o no, todavía no estar convencidos de este valor que les puede generar, este valor pedagógico que les puede generar la tecnología, todavía de alguna manera no quieren entrar al tema? Sí. Alfonso. Para. Ahí me ata un poco con lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Yo creo que hay que salir de la zona de confort definitivamente y hay que ayudar a salir de esa zona. Y es genuino entender ese temor, sobre todo cuando se dan estas condiciones de, como les decía, de los años o de no haber estado enfrentado a la tecnología de la manera como están los chicos hoy, ¿no? Entonces, el acompañamiento, el poder ver cómo lo hacen otros, el ejemplo, no se trata solo de capacitaciones tradicionales, esto es un trabajo activo de capacitación, probando, testeando, prototipando, permitiéndonos innovar. Y también una estrategia que creo que es muy poderosa es entender de que aquí el estudiante tiene un rol protagónico. Los chicos saben más que nosotros, mis hijos saben más, o sea, manejan mejor los instrumentos, la tecnología que uno mismo. Y eso está bien. Y hay que permitir digamos, hay que explotar ese potencial de los estudiantes permitiendo que ellos mismos hagan y uno, como docente, acompañarlos en el proceso sin la necesidad de que sea uno el que esté llevando siempre la batuta, ¿no? Creo que nos invita también a repensar el rol del docente, un rol de un docente mucho más gestor de estos aprendizajes, acompañante, facilitador de los estudiantes y no ser el profesor tradicional sábelo todo, que tiene que ser el que domina, el que maneja y lidera siempre la sesión de clase con hasta el último detalle. Pues no, permitámonos entrar en este proceso también de co-creación, donde podemos, junto con los estudiantes, ir desarrollando las nuevas estrategias y los nuevos aprendizajes. Creo que ese es como una especie de cambio de chip que tenemos que empezar a hacer. Solo para complementar lo que decía Leticia, de lo que tiene que cambiar un poco el aula es también lo que nos toca como Ministerio de Educación cambiar. Porque no es como, ¿por qué no usan tal servicio que tenemos? O ¿por qué no? Es que no lo quieren hacer. Es también nosotros hacer mejores diseños. Finalmente, escuchar a los docentes y decir, bueno, el aula virtual no me gusta por A o B o C, si se pueden cambiar estas cosas. Finalmente, poder ofrecer mejores servicios y que lo usen. Porque al final uno se siente cómodo en lo que va usando. O sea, usa Facebook, usa WhatsApp, sin ningún problema, le manda GIF a todos sus amigos, pero luego en el aula virtual tiene problemas. ¿Por qué? Porque no le encuentra tanto valor, no le encuentra tanto uso, tanta funcionalidad como debería tener. Entonces también la tecnología no solamente nos reta como docentes, sino también nos reta como Ministerio de Educación, como UGEL, como DRE, para escuchar y ser mucho más cercano a las necesidades que tiene la comunidad educativa y poder ofrecer servicios diseñados en sus necesidades y no solamente quedarnos en, bueno, ya no funcionó una vez, sino estar constantemente mejorando, iterando y a la vez también reconocer que tenemos que diversificar también los servicios porque no todos necesitan lo mismo. Entonces también poder ofrecer diferentes formas, por ejemplo, de lo que está trabajando en incluir algunos temas de lenguas originarias, de herramientas inclusivas, hacer las letras más grandes para algunos profesores que son mayores y no pueden ver las letras cuando son muy chiquitas. Finalmente hay una serie de ajustes que no son tan grandes en cuanto a diseño y a servicio que finalmente pueden tener un gran impacto. Y lo otro es sí, finalmente apoyar y que sea algo más del día a día y que no se vea como algo foráneo, ¿no? Finalmente, cuando ya tengo mi boleta, que como había mencionado Mariel, que me llega directamente a mi correo electrónico, ya lo voy viendo como algo más cercano y en tanto le encuentro utilidad. O sea, los que hacen, por ejemplo, transacciones electrónicas por su celular o por la web, es porque lo encuentran más fácil y más cómodo que ir a hacer la cola al banco, ¿no? Otros todavía por temores o alguna otra cosa tal vez no lo hagan, pero finalmente conforme van viendo la utilidad, el uso, la funcionalidad, y que le sirve como persona en mi día a día, es que finalmente se va a poder ir aprovechando más.
Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, voy a plantear ya la última pregunta para poder estar dentro de los espacios de tiempo. Nos preguntan aquí, durante la exposición, dicen, se mencionó el autodiagnóstico de madurez tecnológica de la escuela. Preguntan, ¿de qué manera y para cuándo se tiene previsto el tener disponible este diagnóstico de madurez tecnológica, que considero es la base para poder iniciar un proceso de desarrollo de la cultura digital? Bueno, eso sí, creo que me toca responder. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que todos sabemos que para poder avanzar tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Entonces, uno de los primeros retos es poder diagnosticar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades a nivel de institución educativa, a nivel de sistema educativo, a nivel de redes, ¿no? Se está trabajando de forma colaborativa precisamente con el Grupo Técnico para el Desarrollo de la Educación Digital, que tiene tanto el sector público, privado, y a finales de noviembre y diciembre estamos yendo también a las regiones para hacer un trabajo conjunto con los gobiernos regionales y poder ir validando estos instrumentos. Lo que queremos con ello es otra vez hacer un trabajo colaborativo donde se puedan recoger todas estas opiniones para ir mejorando el instrumento y esperamos tener una versión bastante consolidada para fines de este año, ¿no? Y la idea es luego poder ponerla a disposición, la primera versión piloto, digamos, para que se pueda ir probando, ir viendo, porque sabemos que finalmente las herramientas y todo va mejorando, ¿no? Creo que un tema importante como Ministerio de Educación en cuanto a cambio de paradigma es que no tenemos todas las respuestas, todas las soluciones, sino más bien que ya hay muchas cosas muy potentes, muy valiosas que se están dando a nivel de institución activa, de UGEL, de DREI, de región, que tenemos que más bien aprender de ellas y a la vez tener este trabajo más cercano con las expectativas y las experiencias de los docentes y de toda la comunidad educativa para tener realmente instrumentos y herramientas que les sirvan, que los usen y que se apropien y que finalmente mejoren nuestra práctica en beneficio de los estudiantes. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, simplemente llegamos al final ya de este espacio donde hemos visto a partir de la exposición del director de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación sobre las estrategias digitales para la educación, la forma como el sector de manera articulada con otros sectores, con el sector público y privado, está enfrentando pues los retos que nos plantea la transformación digital de la sociedad.